El diccionario de la Real Academia Española nos enseña los dos sentidos usuales del término cínico, entre los 7 que propone. El más usual es 1. Dicho de una persona que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas. Ese es el más común. Otro, entre los 7. Como sustantivo se aplica a los miembros de una escuela filosófica, anuncia el diccionario. No obstante, ni el cinismo fue una escuela, ni tampoco eso era un cínico en el origen de esa posición intelectual en la Grecia helenística. Aclaremos esto, aprendiendo lo básico sobre cinismo. Esto es, Lucas Abrek, desde la colina de Ares. En griego, la palabra cínico es kinikos, palabra que tiene que ver con perros, pero no con cualquier perro, sino con los perros callejeros, cuyo descaro, si es que eso puede predicarse de un animal, es proverbial. Hacen de todo, frente a todo el mundo, sin contemplaciones, sin vergüenza ni nada por el estilo. Por ello, se habla de los cínicos griegos como la secta del perro. Originalmente, el cínico era la persona franca, quizás demasiado franca, que incluso denunciaba las falsas concepciones sociales o el gusto errado por aquello que en realidad no otorga valor al ser humano, lo que además les permitía desinteresarse por lo material. El cínico Crates de Tebas se hizo célebre por arrojar su fortuna al mar. Sin embargo, esa palabra kínicos puede aludir en general a alguien de mala conducta. Observe este texto del libro 1 de Samuel en la Biblia. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ella era muy prudente y hermosa, pero el hombre era duro y de mala conducta. El texto, que originalmente estaba en hebreo, fue traducido al griego, en la versión denominada Septuaginta, usando allí donde resalté, o sea, donde dice y de mala conducta en el español, la palabra kínikos. En griego se lee hoantropos kínikos, desde luego. Eso significa que también podría traducirse como que el tipo era un perro, si tradujéramos directamente desde el griego y no del hebreo. En el hebreo, lo que se lee es que el tipo era malvado, como en efecto da a entender la traducción al español de la Biblia de Jerusalén que acabo de leer hace unos momentos. Los cínicos no formaron una escuela propiamente dicha, como el platonismo o el aristotelismo. A ninguno de los verdaderos cínicos les interesó crear dogmas, como hacían las escuelas filosóficas. Veamos cómo explica este punto un experto. La filosofía se plasma mayoritariamente en teorías y tratados teóricos. Esto se da más en los tiempos modernos que en los antiguos. La continuidad de una filosofía se asienta en particular en su transmisión y en comentarios, en el tratamiento y la crítica, así como en la elaboración de sus teorías. Esta base de la tradición está ausente del cinismo, pues no produjo teorías. Hegel, precisamente, solo habló de filósofos en cuanto hubiera textos que pudieran ser estudiados. Los cínicos de la Grecia helenística, es decir, aquella que surgió después de Alejandro Magno, fueron ante todo prácticos, es decir, optaron por mostrar con su modo de vivir aquello en lo que creían. Sócrates vivió lo que predicó y por eso murió, pero los cínicos fueron más visibles en ello por su crítica a la sociedad y sobre todo por la forma en que lo hacían en público. En ello Diógenes de Sinope se hizo particularmente famoso. Diógenes de Sinope es el que conocemos hoy en día como Diógenes el Cínico. Él fue el de la lámpara. Andaba con ella aún de día y en lugares concurridos buscando un ser humano natural, con lo cual mostraba que ninguno de sus congéneres cumplía con los requisitos esperados. Diógenes despreciaba los placeres. Este desprecio de los placeres que ya Antístenes había predicado es fundamental en la vida del cínico, ya que el placer no solo reblandece el físico y también el espíritu, sino que pone en peligro la libertad, volviendo al hombre esclavo en varios modos de las cosas y de los hombres que están ligados a los placeres. Con el paso del tiempo y a la altura de la mal llamada Ilustración, y digo mal llamada porque se rindió a visiones sesgadas en varios temas, como al crear una falsa percepción negativa de la Edad Media, el término cínico pasó a significar hipócrita descarado. Fue durante la Ilustración que el término pasó a adquirir su connotación moderna. Diógenes de Sinope, el más famoso cínico, hemos dicho, fue material para los más diversos debates, como aquel alrededor de Rousseau, llamado a veces representante de la Ilustración, al cual se le acusó de ser una especie de Diógenes, lo que era algo exagerado,
Luego, la palabra cínico se usó como insulto a quienes pensaban diferente. Nos relata el artículo que cuenta cómo llegó el término cínico a ser lo que hoy es. Hemos seguido la moderna recepción de Diógenes y del cinismo en 3 etapas. La comparación del representante de la Ilustración con Diógenes. El empleo por la Ilustración del nombre de Diógenes como un insulto contra los insensatos y los renegados de esa Ilustración. Y finalmente, la denigración de los representantes de la Ilustración como cínicos por parte de la Contrailustración. Pero fue Diderot quien dibujó al cínico moderno en una sátira llamada El sobrino de Rameau, cuyo protagonista, un ser despreciable, se identifica a sí mismo con Diógenes, pero en realidad tiene las características que modernamente se atribuyen a un cínico. Este cínico moderno, a diferencia de los cínicos de la Grecia helenística, es un parásito social que vive involucrado en ella. Nada que ver con Diógenes el cínico, por ejemplo. Los retoques finales estarían a cargo de Nietzsche, quien señaló que el camino más corto a la felicidad era el cinismo y presentó como deseable la conciencia sin moral. De esta manera, tenemos entonces un cuadro muy rápido de cómo apareció el moderno concepto de cínico, bien distinto del original. Si desean atender una conferencia erudita sobre el contexto del cinismo, les invito a ver la conferencia La filosofía helenística en el enlace que ven en pantalla. Gracias por su tiempo.